En la siguiente presentación nos proponemos abordar distintos aspectos del estudio del léxico a partir de los siguientes ejes: adquisición del léxico y la importancia del léxico mental, aprendizaje del léxico, conceptos de disponibilidad léxica e importancia en el ámbito de la lengua extranjera y la lengua materna, noción de estrategia léxica y tipologías, necesidad de su implementación en la enseñanza-aprendizaje del vocabulario. La adquisición del léxico requiere de 2 elementos necesarios. El primero de ellos se llama requisito de interpretabilidad. Básicamente consiste en que el aprendiz esté expuesto a enunciados cuyo significado pueda entender, ya que estos enunciados son a base de interpretabilidad de las oraciones. El segundo de ellos se llama dispositivo de adquisición del lenguaje. Este dispositivo es innato al ser humano y es el que posibilita adquirir o aprender las diversas lenguas del mundo. En la adquisición del léxico, tal como lo propone Juana Licera, podemos encontrar 3 tipos de despegue. El primero es el despegue fonológico, que consiste en aislar e identificar unidades léxicas. El segundo es el despegue semántico. Este consta en la recuperación y asociación de palabras y su significado a partir del contexto. Y por último, encontramos el despegue sintáctico. Este es el que identifica qué palabras cumplen una determinada función dentro de la oración y posteriormente las reproduce en el contexto adecuado. El lexicón mental es el conocimiento del hablante acerca de cómo las palabras pueden desempeñar posiciones en las estructuras sintácticas. Este diccionario mental no tiene límites prefijados y la adquisición de nuevos elementos léxicos dura toda la vida. El almacén de información léxica se está permanentemente modificando a través de la interacción verbal, ya sea oral o escrita. El conocimiento de una palabra incluye distintos aspectos, como el conocimiento semántico o significado de la palabra, el conocimiento de la forma, donde se incluyen los aspectos fonéticos y gráficos, y el conocimiento sobre la unidad léxica, que es aquel relacionado con su uso, las funciones gramaticales y por último sus colocaciones y combinaciones con otras unidades léxicas. Conocer una palabra también incluirá saber reconocer el significado connotativo que cada cultura le da. En ese sentido, palabras que son en apariencia totalmente equivalentes en 2 lenguas pueden tener significados diferentes. Por ejemplo, en el video "Qué difícil es hablar el español" se puede apreciar esta situación. Es importante mencionar que existen similitudes y diferencias entre la adquisición léxica en la primera y en una segunda lengua. Las más relevantes son que el aprendiz en una segunda lengua se encuentra en una fase evolutiva más avanzada y que el input que recibe es muy distinto al que recibe un niño que aprende su lengua materna. Por otra parte, también hay puntos en común, como que ambos deben distinguir las diferencias fonémicas y no fonémicas tanto para la recepción como la producción. Dentro de las estrategias de aprendizaje de vocabulario que podrían usar los y las docentes en sus clases, se pueden mencionar las siguientes. 1. Diversos autores proponen ejercicios de vocabulario cuya finalidad es que aparezcan palabras en compañía de otras. Esto es llamado chunking. 2. Se recomienda utilizar una combinación de ejercicios orientados a la fluidez y a la riqueza, ya que de esta forma se podría incrementar la cantidad y variedad de asociaciones léxicas. Y número 3, involucrar varios sentidos o formatos de presentación de la información ayudaría a establecer múltiples conexiones entre las palabras.
Se entiende por competencia léxica tanto en el sentido del conocimiento como en el sentido de la capacidad de reconocer, aprender, recuperar y relacionar las distintas palabras a nivel oral y escrito. Se sustenta en 4 dimensiones y ellas son la lingüística, sociolingüística, psicolingüística y pedagogía. Uno de los rasgos fundamentales es la capacidad de poder establecer relaciones con las palabras. Son útiles para el profesorado de idiomas ya que permite evaluar aprendizajes y planificar la enseñanza en un determinado nivel. Se reconoce como innegable la necesidad de enseñar vocabulario a los aprendentes de español como L2. Frente a esto, la pregunta es ¿qué criterios se establecen para la selección de ese vocabulario a enseñar? Palapanidi, en su artículo La aplicación de la disponibilidad léxica a la didáctica del léxico de lengua extranjera, plantea el recorrido que diversos métodos pedagógicos fueron considerando. En un principio se consideraba como criterio el léxico básico, ya que se creía que al ser frecuentes estas palabras y aparecer en todo tipo de discurso era suficiente. Sin embargo, reconocieron que en esta lista faltaban palabras comunes y necesarias para la comunicación cotidiana. Frente a esto surge el concepto de léxico disponible como aquel que engloba palabras comunes que no suelen ser muy frecuentes. La disponibilidad léxica se vincula con otras disciplinas. La misma se centraba en dar cuenta del conocimiento que los hablantes nativos tienen sobre el léxico de su propia lengua. Los listados léxicos se han utilizado para realizar estudios para el tratamiento de ciertos aspectos léxicos. Dichos estudios son los metodológicos y teóricos. Dentro del metodológico, el objetivo es recopilar información sobre el léxico temático y el método teórico se sirve de la semántica y de la psicolingüística o lingüística cognitiva. Además, la disponibilidad léxica permite reducir la arbitrariedad en la selección del léxico que debe conocer un aprendiz de lengua extranjera. Puede servir para averiguar el efecto y la eficiencia del método pedagógico utilizado. Permite comprender mejor la manera en que está organizada el lexicón mental de los estudiantes. Contribuye al desarrollo de una competencia léxica de lengua extranjera más cercana a la de los nativos. Y finalmente es de gran utilidad para planificar la enseñanza en las siguientes fases educativas. Si tenemos en cuenta los aportes realizados por Ana Bartra, podemos encontrar algunas similitudes y diferencias en la enseñanza del léxico de la lengua materna y el de la lengua extranjera. Entre ellas podemos nombrar, en primer lugar, los principios universales y el interléxico, en segundo lugar, el conocimiento del mundo y por último, explorar el conocimiento de la estructura léxica. En relación a los principios universales y el interléxico, podemos decir que la enseñanza del léxico de la lengua materna y de la lengua extranjera necesita metodologías distintas. Sin embargo, podemos encontrar puntos de coincidencia entre la adquisición de la lengua 1 y la lengua extranjera en la que pueden sernos de utilidad. El proceso de aprendizaje de la lengua 2 está sometido a las restricciones de la misma índole estructural que el de la lengua 1, es decir, a las restricciones de la gramática universal. En segundo lugar, en relación al conocimiento del mundo, podemos decir que en el proceso de adquisición de las lenguas, ya sean L1 o L2, se tiende a conceptualizar de acuerdo con la prototipicidad de la categoría descrita. Es decir, que en la adquisición de la L2, los términos prototípicos se integran mucho más rápidamente que aquellos que están condicionados culturalmente y que por lo tanto recubren un ámbito conceptual distinto en cada lengua. Esto podría suponer entonces una dificultad añadida al aprendizaje de la L2. En tercer lugar, y para finalizar, considerando explorar el conocimiento de la estructura léxica, podemos decir que la conceptualización y la adquisición de las lenguas extranjeras puede estar delimitada por la de la lengua 1. Sin embargo, hay aspectos en los que nuevamente el aprendiz y el de la lengua materna y de la lengua extranjera pueden beneficiarse de las mismas condiciones.
ya que si aceptamos la existencia de patrones universales en la tipología de los predicados y un cierto homomorfismo entre la estructura semántica y la estructura léxico-sintáctica de los predicados, podemos esperar que tanto el aprendiz de la L1 como el de la L2 deduzcan rápidamente los verbos de transmisión como entregar, dar o enviar, que estos tengan 3 participantes en el evento en todas las lenguas. No obstante, el aprendiz de la L2 estará en desventaja para fijar el caso morfológico de los argumentos o el orden en el que estos aparecen en la estructura oracional. Uno de los aspectos más importantes de la comprensión lectora es el que se refiere a cómo el lector identifica las palabras del texto y les asigna un significado. Estas 5 estrategias léxicas que plantea Du de Brottier van desde la activación del léxico mental hasta la integración de la información del texto con la información personal que aporta el lector. Con respecto a la implementación de estrategias léxicas en los procesos de enseñanza, podemos decir que son importantes ya que éstas permiten el desarrollo de capacidades metacomprensivas, según Diana Tamola de Spiegel. El alumno descubre y aplica estrategias en el campo de la comprensión lectora. La intención de quien media estas estrategias debe ser la de hacer a los alumnos conscientes de aquellos procesos para que frente a situaciones problemáticas sepan cuál utilizar. Las estrategias que esta autora destaca son las 5 presentes en este cuadro. Estos son algunos de los propósitos de estas estrategias. Si bien son variados, todos tienen en común el objetivo de convertir a los estudiantes en lectores competentes y entusiastas. Por esto, no son procesos que apunten a obtener respuestas correctas o incorrectas, sino más bien a cómo llevar a los estudiantes a niveles superiores de razonamiento. Para concluir, queremos poner acento sobre 2 características del léxico que el profesor no puede olvidar ni en el aula de lengua materna ni en el de la lengua extranjera. En primer lugar, los elementos del léxico son los ladrillos y los pilares sobre los cuales se construye el edificio morfosintáctico de la lengua. Por ello, un buen conocimiento de las propiedades relevantes del léxico constituye una garantía para el dominio de la gramática. En segundo lugar, el léxico es la manifestación más patente de las peculiaridades culturales y medioambientales que separan y singularizan las lenguas. Es decir, que es un reflejo antropológico de los patrones de comportamiento de la comunidad. Esperemos que esta presentación haya sido de beneficio y que hayan podido adquirir conocimientos nuevos. Muchas gracias.